Bueno, gracias Jimena y gracias Ana, que ya estará por llegar, por esta invitación. En realidad, comienzo con una aclaración. Yo me dedico a la literatura de cautiverio del siglo XIX y a la de viajeros también del siglo XIX en nuestra Patagonia. Y Sara Gallardo en realidad es mi autora preferida. O sea, me volqué a la lectura de la obra de Gallardo por un curso que se hizo en la universidad en un tiempo cuando yo estaba egresando, y me di cuenta de que era una autora muy difícil de leer para el lector que se está preparando, que se está formando, sobre todo con Aicejuaz, que es una novela sumamente extraña, audaz, distinta a todo lo que vengo leyendo de literatura argentina realmente. Y entonces sentí como una curiosidad enorme y bueno, me puse a leerla. Y desde ese lugar hicimos las jornadas el año pasado que le invité a Jimena, e invité también a un antropólogo para discutir la obra de Gallardo, también con Lucía de Leone, que editó Los Macaneos. Ese título le puso a las columnas de Confirmado que hizo Sara Gallardo en su momento, que es un acertadísimo título porque realmente Sara tenía una relación lúdica con sus lectores en todo lo que era periodismo. No era un periodismo, por supuesto, ortodoxo. Y desde ese lugar hicimos unas jornadas el año pasado en la universidad, donde nos pusimos a discutir esos espacios de la obra de Gallardo que no vienen siendo discutidos. Y creo que si me pongo a pensar en la Gallardo viajera, y digo, ¿por qué terminé en ella, ¿no? Como esa escritora que me fascina, que me apasiona, y vengo de donde yo estoy trabajando en el siglo XIX, los viajeros, los cautivos. Creo que el cautiverio y el viaje son una antinomia, digamos. El viajero es el que va en busca de la libertad más absoluta, porque de hecho está descubriendo espacios donde no lo conocen, donde su identidad puede ser totalmente nueva, puede ser otra. Y el cautivo es aquel que es raptado de su identidad y forzado a adquirir una nueva. Y una nueva que además es mestiza y que es muy conflictiva porque se encuentra de pronto inmerso en la cultura del otro. Y bueno, evidentemente hay algo en mi búsqueda personal y en mis lecturas y en mi primera novela, que tiene 10 años, pero estuvo en un cajón durante 8, y ahora, bueno, hace 2 años dije, esto me sigue gustando, que es extraño, porque en general lo que escribo me deja de gustar pronto, y dije, bueno, algo tengo que hacer con esto, ¿no? ¿Y de qué se trata la novela? Es justamente un inmigrante argentino de nuestra generación que intenta volver a los Estados Unidos, donde él ya reside. Y cuando ingresa o intenta ingresar, hay una confusión con el pasaporte y en vez de pasar, lo meten preso. Y esa prisión, esa especie de cautiverio, está, digamos, totalmente opuesta a la idea de The American Way of Life, ¿no? O sea, ese sueño americano que él iba a hacer huyendo del 2001 argentino para encontrar un futuro mejor, supuestamente. Entonces era el panorama de una ilusión, de una libertad, de una nueva identidad, de un nuevo camino frente a la prisión en la que se encuentra por un régimen bastante tremendo de inmigración y políticas inmigratorias en los Estados Unidos. Por lo tanto, veo que hay un eje, digamos, que me preocupa y que atraviesa mis investigaciones y la literatura de ficción con la que me apasiono y evidentemente la que estoy también trabajando como autora, que es esta antinomia viaje-cautiverio o viaje-prisión. Les traje algunos comentarios para leer sobre Gallardo, para que la conozcamos un poco más. En su obra narrativa de ficción, Sara Gallardo, que nació en Buenos Aires en 1931 y murió en 1988, en lugar de bucear en las problemáticas de su entorno, como en algunas de sus columnas periodísticas, les cuento que en periodismo colaboró con diarios de muy diversos cortes ideológicos desde edad muy temprana, por ejemplo, en Atlántida, en Primera Plana, en Confirmado, que son las columnas que editó Lucía de Leone acá en Macaneos. En La Nación, ella estaba emparentada con los Mitre,
y la revista Claudia. A diferencia de bucear en problemáticas del entorno, como les decía, como en las columnas periodísticas, en la ficción se sumerge en los mundos más alejados posibles, como si explorar la otredad más extrema le permitiese salir de la incomodidad que le provocaba su propia identidad, porque ella era de una clase alta. Les cuento que, bueno, por el lado materno, ella era tataranieta del general Bartolomé Mitre, bisnieta del escritor Miguel Cané, y por el lado de su padre era periodista, el periodista e historiador Guillermo Gallardo, era nieta también del naturalista y político Ángel Gallardo. O sea que, bueno, una familia posicionada en todos los estamentos de la sociedad alta, se podría decir, económicamente, pero también de la cultura, ¿no? Por lo tanto, ella se aleja de esta identidad a través de sus personajes y como si así pudiera conocerse de manera más auténtica, probablemente sin el corset que para ella significaba su pertenencia a la élite económica y cultural de la sociedad argentina. Los protagonistas de sus novelas y narraciones breves son, en su mayoría, hombres arrojados a la intemperie del mundo rural o patagónico y mujeres desprotegidas o marginales, todos alienados por las inclemencias de la naturaleza poderosa que los va despojando de sus cualidades humanas hasta desgarrarlos del mundo civilizado, entre comillas. La cuarta novela de Gallardo, Se dice Juaz, es la novela que a mí realmente me hizo entrar en el mundo de Gallardo, es de 1971 y es una novela bisagra. Dice Juaz es el nombre del indio Huichí, que en realidad le dicen mataco por una cuestión de transculturación, y es una novela bisagra porque cierra el ciclo rural que componen las tres primeras novelas de Gallardo, Enero, Pantalones Azules, Los Galgos, y abre la ficción al espacio de la intemperie en versiones más extremas que la del campo, la selva, el monte, la estepa, el desierto, es decir, el norte y el sur más vírgenes de nuestro territorio. La primera de estas es, por supuesto, Dice Juaz, luego El País del Humo y, por último, La Rosa en el Viento. Bueno, para ir cerrando, creo que, como ven, estos territorios de su ficción también están absolutamente conectados con esta idea del viaje. Dice Juaz es un viajero, es un peregrino, y su recorrido, digamos, es una especie de peregrinación espiritual también, ¿no? Es el hijo de un chamán, que hace un descubrimiento de su identidad que está escindida entre el mundo de la misión, una misión noruega, evangélica, y su propia comunidad wichí. Por otra parte, bueno, podríamos estar horas hablando de cómo conoció Sara Gallardo a Dice Juaz. Lo conoció justamente viajando por Salta, en un viaje que ella cuenta en una de las columnas de Confirmado, que le robó a la editorial con la excusa de escribir sobre otra cosa y se fue a averiguar un poco sobre esta vida tan extraña de los que habían vivido en las misiones noruegas. Y bueno, ella describe cómo lo conoció ese Juaz, que es una persona de carne y hueso, que después charlando con Cernadas, el antropólogo que lo conoció en persona, ese Juaz murió en el 2016, o sea, hace muy poquito. Y la mayoría de la gente no sabe que realmente este personaje está basado en una persona real. Y bueno, ahí hicimos una charla muy interesante porque justamente hay toda una lectura desviada de lo que es la novela, porque se está siempre polarizando entre si es un indio que está, digamos, alucinando, si hay una especie de estado de locura, de esquizofrenia, o si realmente tiene un delirio místico. Y bueno, hablando con el antropólogo, podemos claramente deducir que en realidad es un chamán. Entonces está simplemente hablando de su cultura. Y Sara Gallardo en sus viajes tiene la mirada puesta en la capacidad de comprender al otro y de ver al otro en su realidad. O sea, tiene la habilidad de desprenderse de sus prejuicios y realmente poner la mirada comprensiva y desprejuiciada. A mí me cautiva poderosamente. En sus crónicas trabajé las crónicas europeas
que ella escribió para La Nación, sobre todo las crónicas romanas. Hay un volumen, pero lo pueden encontrar en internet, donde ponen simplemente las damas del mar, y ahí hay un artículo donde, bueno, me dediqué muchísimo a explorar esta mirada tan despojada, que intenta hasta jugar y divertirse, ¿no?, con los prejuicios de los otros. Después, si tenemos tiempo, les voy a leer algunas breves partes de unas crónicas romanas que son muy lindas como para compartir, porque, bueno, muestra hasta el sentido del humor, ¿no?, muy particular de Gallardo. Y paso la palabra para